Hola a todos y todas, bienvenidas a esta nueva ayudantía. En la cápsula de hoy vamos a aprender un poco sobre el uso básico de Pygame. Vamos a explicar el código drawLine. Les voy a contar entonces, Pygame es una librería de Python que nos permite crear interfaces gráficas y poder interactuar con ellas mediante, por ejemplo, nuestro teclado, nuestro mouse, o etcétera. Poder actualizarlo en tiempo real. Si ustedes se dieron cuenta, es una librería que vamos a usar harto en esta primera parte del curso de simulaciones. En particular, el código drawLine usa Pygame para llevar a cabo su simulación. Entonces no está de más entender un poco qué está pasando por detrás y vamos a partir con este código que les preparé, que te muestra un poco el funcionamiento de Pygame. Y vamos a ir línea por línea intentando explicarles cómo funciona. Entonces, claro, aquí tenemos los detalles. Este es el curso de la ayudantía de Pygame. Y de primeras lo que tenemos que hacer es para poder iniciar Pygame, para poder usar la librería, es que tenemos que importarla con la línea import Pygame. Y también vamos a importar NumPy porque nos va a llegar a servir. De hecho, ni siquiera uso NumPy en esta parte, pero igual la vamos a dejar. Y primero entonces tenemos que hacer un setup de la ventana en la que vamos a trabajar. Antes de poder ponernos a mostrar cosas en la pantalla, entonces nosotros tenemos que decir, por ejemplo, de qué porte queremos que sea nuestra pantalla. No es lo mismo tener una pantalla de 640 por 480 que, no sé, 1080 por 1920, como sería, por ejemplo, la pantalla de sus teléfonos. Esto tiene que ver con temas de resolución, también con el tamaño en el que vamos a estar trabajando. Normalmente les recomiendo usar estos números porque para la mayoría de las pantallas es lo suficientemente grande. Va a ser una pantalla que no nos va a ocupar todo el espacio, pero sí lo suficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos inicializar la librería. Pygame tiene esta particularidad que no tienen otras librerías, es que debemos inicializarla antes de poder empezar a usarla. ¿Qué hace esto? Bueno, por detrás Pygame va a ser Medium, temas distintos, y vamos a crear lo que es una pantalla. ¿Qué es una pantalla? Es donde nosotros vamos a poner toda nuestra información, todo lo que nosotros deseemos dibujar más a futuro. Y eso lo hacemos con el comando pygame display set mode. Y bueno, con esto lo que estamos haciendo en verdad, con pygame display creamos la pantalla y con la parte de set mode estamos especificando las dimensiones que queremos que tenga nuestra pantalla. En particular le vamos a estar entregando una tupla que va a ser estas dos dimensiones metidas en un paréntesis circular, que le va a indicar que la pantalla que queremos crear va a ser de 640 por 480 o de Xmax por Ymax. Y vamos a guardar esta pantalla en un elemento que vamos a llamar screen. Súper importante que la pantalla ya la estoy guardando. Entonces cada vez que quiero escribir sobre ella, voy a tener que entregarla como argumento en una función. Entonces vamos a continuar, vamos a ponerle un título a nuestra pantalla. Entonces si es que yo ejecuto el código, se van a fijar que acá arriba dice ayudantía 1. Y esto yo puedo cambiarlo, puedo ponerle hola, por ejemplo. Y si lo corro, debería mostrar hola. Y esto es una línea un poco más compleja. Lo que tienen que saber es que cuando yo uso Pygame puedo optar sobre que cuando yo aprieto una tecla se considere un solo input, o si es que yo la mantengo apretada, que se mantenga como se tome un input nuevo cada vez que lo hago. Entonces, no sé, si yo tengo un brazo robótico y aprieto la tecla arriba, se va a mover un poquito nomás. Pero yo puedo hacer que si mantengo la tecla apretada va a contarlo como múltiples inputs y el brazo, por ejemplo, va a ir subiendo. La gracia es que, bueno, el 1 es como cada cuántos milisegundos queremos que esto se actualice, se podría decir. Nunca lo pongan como 0, básicamente 1 es el número perfecto que se usa, y 50 es la tasa de refresco, como cada cuántos segundos se repetirá la acción. Ahora es como cada 50 milisegundos, es un buen número. Yo lo dejaría ahí, no lo tocaría. En fin. Y bueno, con eso terminamos de setear lo que es Pygame y vamos a poder dibujar en la ventana que acabamos de crear, en esta pantalla. Actualmente, si es que solamente copiamos este código, y por eso tengo esto aquí al lado, y lo corremos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una pestaña vacía, que solamente dice ayudantía 1, claro, y que bueno, se va a refrescar cada 50 milisegundos, pero no mucho más. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en Pygame? Podemos plasmar cosas en nuestra pantalla. Entonces, aquí entre medio, antes de mostrar la pantalla, que todavía no llegamos a eso, podemos hacer cositas. Podemos, por ejemplo, pintar la pantalla, llenar toda la pantalla de un solo color en RGB. Por ejemplo, no sé, digamos solo rojo, 255.00, su código en RGB, y ¡pum! Tenemos una pantalla completamente roja. Ahora bien, algo importante sobre el funcionamiento de Pygame es que nosotros tenemos que hacer lo que se llama un flip en nuestra pantalla cada vez que queremos mostrar los elementos que hemos puesto en ella. Esto es como se hacía antiguamente en los videojuegos. Lo que pasaba es que se renderizaba todo una vez que ya se había insertado, por decirlo, en los elementos gráficos. Y una vez que ya había puesto todo lo que tenía que mostrarse en pantalla, ahí recién la actualizaba una vez. Entonces, como un poco para desarrollar intuición, si es que yo pinto mi pantalla después de haber hecho el flip,
no se va a renderizar, no se va a mostrar. Ahora bien, yo puedo hacer múltiples flips, puedo no hacer solamente uno, entonces primero tendré una pantalla negra y después se pondrá roja. Y así es como nosotros vamos a emular movimiento más adelante. Pero todavía no llegamos a eso, seguimos con algunos comandos básicos de Pygame. Aquí tengo un poco como los argumentos que requiere cada una de las funciones. En este caso, por ejemplo, llenar la pantalla, necesito una tupla con 3 valores del 0 al 255, que den cuenta de un número en la escala RGB. Luego, podemos dibujar un píxel. En este caso podemos dibujar un píxel, lo vamos a dibujar en la posición 100,150. Recordar que nuestra pantalla es de 640 por 480, así que mientras esté dentro de eso, perfecto. Y lo vamos a dibujar y el píxel va a tener cierto color. En este caso lo hice blanco con 255 por 255. Entonces ahora si agregamos eso a nuestra pantalla, vamos a tener un píxel acá. No sé si se ve muy bien, pero hay un píxel blanco. ¿Para qué quieren usarlo? No sé. Un píxel es muy chiquitito, así que no se me ocurre mucho. Pero bueno. Si queremos hacer algo un poco más grande, podemos dibujar un círculo, por ejemplo, con un centro en la misma posición. De hecho, es más, con esta función DrawCircle, le pasamos la pantalla donde queremos dibujarlo, y claro, vamos a dibujarlo en las posiciones que le vamos a pasar en la segunda tupla, como que le vamos a usar como argumento después de pasarle el color en que lo queremos. Y además el círculo va a tener cierto radio, y va a tener cierto ancho en la línea del círculo. Entonces, si experimentamos un poco con esto, bueno, vamos a decir que queremos que esté 100 píxeles antes de donde termina la pantalla, como en el horizontal, y 30 píxeles por encima de donde termina la pantalla en el eje vertical. Entonces, si nos fijamos, se va a dibujar el círculo aquí. Y básicamente estamos haciendo que sea de color verde y que tenga ancho 1, pero podemos jugar con esto. Por ejemplo, hagamos que esté un poco más arriba, restémosle 230 y hagamos que tenga ancho 5. Y nos damos cuenta de que ahora está mucho más arriba de nuestro círculo, es mucho más ancho, podemos incrementar el radio, lo podemos hacer 50 si queremos, y nos damos cuenta que ahora nuestro círculo es más grande. O, por ejemplo, podemos centrarlo, poniendo que esté como en la mitad de nuestro alto y la mitad de nuestro ancho. Ahí, perfecto. Y así podemos hacer hartas cositas bien entretenidas. De la misma forma que podemos dibujar un círculo, también podemos dibujar líneas. Esto, de nuevo, pasándole el argumento de la pantalla donde queremos mostrarla, el color en que la queremos, la posición de inicio, y también tenemos que darle una tupla con la posición de fin y el ancho de la línea. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a dibujar una línea desde el origen, desde el punto 0,0 hasta el punto 100,100, y va a tener ancho 3, y va a ser de color rojo. Ahora que lo pienso, si es de color rojo no se va a ver, así que vamos a hacerla ahora sí, de color magenta. Es más, ¿saben qué? Voy a que el fondo sea negro. Ahora sí, y se ve harto mejor. Y nuevamente, podemos, por ejemplo, hacer de la mitad de la pantalla hasta el punto 100,100. Cambiamos el origen y si se fijan ahora es distinto. Y solo porque podemos, si es que lo hacemos a la mitad de la pantalla más 50, nos vamos a dar cuenta que se alinea perfectamente con el radio de la circunferencia. También importante comentar esto, el orden en que mostramos las cosas es importante. Entonces, si es que yo dibujo la línea antes que el círculo va a estar por encima de la línea. Estoy como apilando cosas, se podría decir. Y por último, otra función que nos podría llegar a ser útil es el de dibujar un polígono. Esta es un poco más complicada, le pasamos como argumento a la pantalla donde queremos dibujarla, el color, y le vamos a dar una serie de puntos metidos en una tupla. Va a ser una tupla de tuplas. Vamos a tener entonces dentro de esta tupla distintas coordenadas, 10,10, 20,10, 20,30, 10,30, y esos van a ser los puntos de nuestro polígono, que luego se van a unir y van a formar una figura geométrica. Puede tener la cantidad de puntos que queramos, la verdad. Y además le vamos a pasar el ancho de línea como parámetro. Entonces, por ejemplo, acá voy a comentar todo el resto y vamos a dibujar nuestro polígono, los puntos 10,10, 20,10, 20,30, 10,30. Si pueden adivinar qué figura es un rectángulo de ancho 1. Podemos subir este número, podemos hacerlo de ancho 4. Y en fin, también nos viene siendo súper útil esta función. Y bueno, eso. Algo importante también a comentar es que al final de todo esto agregamos un while true, porque si no Python correría todas las líneas de nuestro código y diría, estoy listo. Entonces nosotros agregamos esto para que Python no se cierre, porque realmente no hace mucho, ¿ya? Para que lo sepan. Y ese es el funcionamiento básico de Pygame. No tiene mucho más. Acá tienen este código que está comentado, lo van a tener para poder leerlo. Y eso. Así que ahora vamos a saltar a explicar el código drawLine. Bueno, acá está el código drawLine que les subió el profesor hace un buen par de clases ya. Y bueno, está bastante comentado. La verdad es que yo creo que en lo que vimos recién deberíamos entender bastante lo que está pasando.
pero básicamente importa la librería NumPy y la librería Pygame, y crea una ventana de 640 por 480. Además que inicializa la librería, y bueno, crea la pantalla. Le pone de caption drawLine, y hace que se actualice cada 50 segundos el apretar un botón. Entonces define una serie de puntos, el punto 1,0, después lo crea como un vector, como un array de NumPy, y después lo transforma en una tupla. Ahora es importante saber qué es un array de NumPy. NumPy es una librería que nos permite crear lo que serían vectores en Python. Súper rápido, si es que yo quiero un archivo de Python, import NumPy as np. Yo puedo crear lo que se llama un NumPy array. ¿Qué es un NumPy array? Es un vector, básicamente, que va a tener las dimensiones que nosotros le demos a la hora de crearlo. Por ejemplo, podemos crear un vector de una dimensión, de 1 por 1. Vamos a guardarlo como Pepito. Vamos a imprimir la shape, se llama de Pepito, que es la forma que tiene Pepito. Y nos vamos a fijar en consola que la shape de Pepito es 1. Es un vector de una dimensión. Si por ejemplo hago que sea el vector 1, 2, 3, 4, 5, todo vertical, debería tener shape 5. Si es que yo además meto este vector dentro de otro vector y creo otra lista que tenga, no sé, 6, 7, 8, 9, 0, va a ser un vector de 2 por 5. O sea, va a ser una matriz realmente. Y así puedo ir creando estructuras en NumPy, son matrices, básicamente. Entonces, ¿qué creo acá? Puedo repetir varias veces esta misma tupla. Voy a ejecutar el código para que se muestre. Entonces estoy repitiendo la tupla P1 5 veces, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Y el tema es que la diferencia entre trabajar con tuplas y trabajar con vectores es que yo puedo realizar operaciones entre mis vectores. Si ahora paso mi tupla 1,0 a un array, a un vector, que va a ser el vector 1, 0, y le sumo 2 veces mi vector 0, 1, debería obtener, claro, 5 por 1, 0, debería ser 5, 2. Entonces, claramente acá está el vector 5, 2. Entonces lo imprimo. Perfecto. Llenamos nuestra pantalla con color azul oscuro, el código RGB es ese, y vamos a dibujar un punto en el centro de la pantalla. Vamos a comentar todo el resto. Y si se fijan, al centro de esta pantalla azul hay un punto. Luego vamos a dibujar un círculo en la esquina de nuestra pantalla, en nuestra posición de más a la derecha y la de más abajo. Va a tener radio 30 y ancho 1, y va a ser de color verde. Ahí está. Luego vamos a dibujar una línea. Drawline, que va a partir en el origen y va a llegar a 100 veces el vector 1,0, claro, y 10,5 veces el vector 0,1. O sea que va a terminar en las posiciones 100, 10,5. O sea, 100,11 básicamente, que está de aquí. Luego va a dibujar un triángulo, que va a ser básicamente un polígono, con posiciones en 1, 0, 0, 10 y menos 1, 0. Y va a usar la herramienta Polygon para dibujarlo. Y ojo que lo que está haciendo aquí es que crea la lista de puntos en los que quiere que estén los vértices de nuestro triángulo, y lo que hace es que después los escala por 10. Entonces en vez de estar en el 1, 0, va a estar en el 10, 0. En vez de estar en el 0, 10, en el 0, 100. Y en vez del menos 1, 0, en el menos 10, 0. Y además le va a sumar las coordenadas del centro de la pantalla más 20 en el eje Y. Entonces lo que estoy haciendo es que, si es que le quito esto de acá, voy a estar dibujando el triángulo en las posiciones escaladas de ahí, y después lo que yo hago es que lo desplazo hacia el centro de mi pantalla, sumando las posiciones del centro de mi pantalla. Entonces yo lo estoy desplazando esa distancia, y un poco más en el eje Y para que esté más abajo. Entonces dibuja el polígono en color amarillo y con ancho 1. Y hace el flip para que nuestra pantalla se actualice. Ahora viene la parte interesante de este código, la salsa. Bueno, entramos en un while true, y lo que hace es que espera a que haya algún input por parte del usuario. Por ejemplo, puede ser el input de tipo PyGameQuit. Básicamente, for event in Pygame event get es que detecta los inputs del teclado o del mouse, por si acaso. Entonces, si el event es PyGameQuit, va a ocurrir que va a esperar a que yo o apriete control C o cierre la pestaña desde la X de acá de la esquina. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer PyGameQuit y se va a cerrar todo. Lo mismo que si hago clic en Escape, por ejemplo. Entonces, si hago clic en Escape, se me cierra todo. PyGameKey Escape. Lo otro es que si aprieto en Return, bueno, si es que aprieto una tecla, a esto se refiere eso, y además esa tecla es Return, va a reiniciar el programa. Entonces, claro, aquí nos sirve de mucho
porque no hay elementos móviles, pero en principio debería reiniciarse como la pestaña cada vez que yo aprieto Return. Y finalmente, si es que detecta un clic del parte del mouse, lo que va a hacer es que va a obtener la posición actual del mouse mediante esta función, y usando la fuente Arial de tamaño 25, que lo obtiene con PyGameFont, va a escribir el texto que es la posición de nuestro mouse. Va a hacer transformar a string la posición de nuestro mouse que obtuvo aquí, y la va a renderear usando esta función, screen bleed. Con bleed lo que va a hacer básicamente es que indica, posiciona este elemento dentro de la pantalla screen, que fue la que creamos aquí arribita. Entonces va a decir, renderiza la fuente Arial 25 al tamaño 25 con el texto string, que es la posición de nuestro mouse, y el color en que lo quiere, en este caso color rojo. Y dónde va a querer mostrarlo, la posición de va a querer mostrarlo, va a ser la misma posición de nuestro mouse. Quiere que muestre entonces el texto que indique dónde colocamos el mouse en esa misma posición. Y va a actualizar la pantalla para que se muestren los cambios. Entonces, por ejemplo, el centro de la pantalla, 320, 240, y así podemos hacer clic en distintas partes. Nos damos cuenta de que se va actualizando todo. Y eso es básicamente el código de Drawline. Esta última línea es solamente para que este código se ejecute si es que estamos ejecutando lo directo desde el archivo. Si lo ejecutamos desde afuera, que no haga eso. Eso. Que esté muy bien. Chao, chao.